yo soy licenciada en psicología y Sí, profesora de psicología en el nivel medio y superior. Digamos, cumplimos una acción en común, en realidad en educación, psicopedagogos y psicólogos. bueno, yo soy la que la contacté, Diana. Nosotros para la materia de psicología educacional nos toca, digamos, entrevistar, como le comentó mi compañera Zulma, algún eh, psicólogo, psicopedagogo o algún profesional afín de la carrera. Ahora mi compañero Leonel le va a hacer las preguntas. Natalia, Sí, la idea es, quizás como te dejo, Dai, indagar un poco sobre unas consignas que nos envió la profesora. Cantidad de alumnos que concurren a la institución en la que trabaja, o sea, en el lugar donde vos trabajás. estoy trabajando en una escuela especial en Ciudad Evita, donde asistimos, digamos, a niños con diversas discapacidades. Para ello, digamos, educación especial no tiene una graduación al modo que lo tiene la escuela de nivel convencional, digamos, en grados, sino que educación especial organiza a sus estudiantes por grupos y ciclos, y luego hay un recorrido que se llama por siglas CFI o Centro de Formación Integral, en el cual sería equiparable, pero no así en el uno a uno, con lo que sería la educación secundaria. Es una propuesta que tiene educación especial para jóvenes, ¿sí? En los cuales, digamos, las propuestas que puede ofrecer el sistema, insisto, convencional de la educación formal, no podría abarcar las necesidades que tienen estos jóvenes. Entonces se hace una propuesta desde estos centros de formación integral. Después también hay propuestas en centros de formación profesional, digamos, son diversas las propuestas. Pero bueno, digamos, un poco para contarles cuál es el ámbito en el cual hoy me encuentro trabajando. Ya hace aproximadamente 12 años que estoy en educación especial, y fui docente de lo que en educación especial se denomina como niños o jóvenes con trastornos emocionales severos, ¿sí? Y luego pasé a formar parte en lo que hoy me desarrollo, que es el equipo de orientación, que es allí donde también psicopedagogos pueden formar parte, ¿sí? Los equipos en educación especial están conformados por un asistente educacional, que en este caso puede ser psicólogo o psicopedagogo. Lo conforma también un asistente o que en la sigla de educación es asistente social o trabajador social, ¿sí? Hay fonoaudiólogos, puede haber también kinesiólogos, puede haber médicos trabajando en los equipos de educación especial, terapistas ocupacionales, y, digamos, los equipos forman parte del acompañamiento en las trayectorias educativas de los estudiantes, orientando tanto a las familias como a los docentes y brindando propuestas también que puedan acompañar las trayectorias, que en el caso particular de educación especial hace que sean mucho más individualizadas estas trayectorias, porque hay una necesidad de tomar en cuenta este, los intereses y la necesidad específica de cada uno de estos niños y jóvenes, ¿sí? También esto ocurre en la escuela, digamos, convencional. Se supone que uno debe acompañar las trayectorias en la individualidad y la necesidad de cada uno de los estudiantes, pero bueno, mucho más estas necesidades están marcadas dentro de lo que es la modalidad de educación especial, y así que las propuestas tienden a ser individualizadas, con grupos mucho más pequeños para poder brindar una atención más directa, y donde el trabajo transdisciplinario y de equipo se fortalece en el intercambio con todos los actores, que son escuela, familia
equipos, en este caso, bueno, de orientación, y equipos médicos, porque en educación especial los niños requieren muchas veces del acompañamiento de tratamientos en el ámbito de lo privado. Digo privado en el sentido que no sea la escuela no brinda tratamientos, ¿sí? Digamos, la asistencia a un psicólogo, a un terapista, a un fonoaudiólogo en el ámbito privado sería dentro del ámbito de salud. Nosotros, las intervenciones que hacemos en el ámbito educativo son de orden pedagógico, se entiende la Claro. diferencia, ¿Tu, ¿sí? tu Hasta cargo cuál acá, sería, Natalia, en y el equipo de yo orientación? en el equipo tengo el cargo de asistente educacional y en el otro turno, digamos, soy psicóloga, porque también, miren el fallido que cometí. En realidad, también psicólogos forman parte, no sé si lo había mencionado, pero bueno, psicólogos también forman parte de los equipos. Lo que pasa es que son Sos muy psicóloga poquitos con cargos. cargo, el cargo de psicología Es tenés. Claro, el cargo no depende de psicología, en realidad depende de la rama de especial y el cargo es psicólogo, claro. ¿sí? Sí, sí. Como está el médico, el psicólogo y aparte los asistentes del equipo. Exacto, Sí. exacto, Ujú. ¿sí? Pero son muy poquitos cargos los que hay de psicólogo, sí, por supuesto de asistentes educacionales, donde ahí la incumbencia del psicopedagogo es Claro, primordial. sí, sí. Y perdón, Sí, porque vos me habías preguntado por cantidad de alumnos, aproximadamente serán 200 estudiantes. los grupos reducidos mayormente, o sea, llegan a tener un punto en común en cuanto a la condición patológica. ¿Trata de ser lo más quizás homogéneo posible o...? No, justamente si hay algo que educación especial intenta es poner en su mayor, digamos, desarrollo, es la heterogeneidad, ¿sí?, que presenta el aula, que debiera ser la base con la cual toda formación docente, insisto, debiera iniciarse. Digo, cuando uno piensa en la conformación de grupos, ¿sí? Por Ujú. supuesto que la escuela siempre tendió a crear grupos lo más homogéneo posible. La escuela iba en búsqueda de eso en sus inicios, pero hoy justamente lo que se busca, y digamos el paradigma en el cual nos tendríamos que sostener, por lo menos desde la mirada de lo que hoy la escuela debiera presentar, es poder valorizar justamente lo heterogéneo del grupo, porque lo heterogéneo hace que uno pueda respetar las características, los tiempos, los modos diferentes de aprender que se tiene, y no digo en especial, lo digo en todos los niveles y modalidades, porque justamente el hecho de pensar a todos los niños en la escuela y a todos los jóvenes en la escuela hoy, incluso hablo de esto en el nivel superior, hace que uno debiera tomar en cuenta la heterogeneidad, ¿sí? Porque las trayectorias educativas de cada uno tienen un recorrido diferente. Entonces, no hay una tendencia a crear los grupos en función de homogeneizar. Sí, quizá uno trata de buscar aspectos en común, intereses en común, las edades son un punto de partida, pero no necesariamente un grupo en educación especial va a estar configurado por estudiantes de la misma edad, ni tampoco porque estén alfabetizados todos, porque hoy también cuando hablamos de alfabetización hablamos no de las formas convencionales de la alfabetización, con la cual, bueno, ustedes que ya han tenido un recorrido, esto ya lo deben haber escuchado. No sé si todos están trabajando hoy en el ámbito educativo. Por supuesto que hoy hablando de la actualidad del año 2020 es otra realidad Sí. distinta frente a la pandemia, pero digo, bueno, lo que uno ha venido transitando hasta ahora como lo que es la escuela convencional, insistimos en la necesariedad de que se tome como valoración lo heterogéneo de los grupos, ¿sí? Quizás sí lo reducido porque hace que justamente la educación especial viene a dar una respuesta a aquellas situaciones donde ya la escuela convencional no puede
¿sí? Y entonces se está necesitando crear configuraciones de apoyo que puedan acompañar a niños o jóvenes que tienen necesidades específicas y que quizá no sea la patología lo que los aúne, pero sí se toma en cuenta para dar respuesta a estas necesidades las posibilidades que cada escuela y que cada formación docente le puede ofrecer a ese niño, porque la modalidad de educación especial también tiene como subcategorías que brindan respuestas, por ejemplo, a niños hipoacúsicos, a niños con disminución visual, con trastornos emocionales severos. Digamos, las distintas escuelas tienen gente con formación, docentes con formación, que puedan dar respuestas específicas, pero la tendencia es a no agrupar por patología. O sea, hoy la escuela debiera dar respuesta a todas las necesidades. Se intenta no etiquetar ni encasillar, sino que el niño, por el solo hecho de tener una disminución visual, tiene que ir a una escuela de disminuidos visuales. O sea, los trayectos de inclusión hacen que la búsqueda sea siempre que estos niños y jóvenes estén incluidos dentro de la escuela convencional y si se necesita ya el apoyo o el acompañamiento, porque ya, insisto, no hay posibilidades de que se pueda ir dando una mayor apropiación de los saberes en la escuela convencional, se hace la derivación a la escuela especial. Pero la idea es hacer una tendencia hacia lo heterogéneo, justamente dando valoración a eso, ¿sí? Sí, o sea, y ahora tomando en cuenta esto de que, bueno, estamos planteando, quizás si vos estás reforzando esto, el paradigma de la diversidad, ¿no? De apuntar a lo heterogéneo. Más allá de condiciones diagnósticas, ¿no? Que Sí. no deja de ser de por sí una etiqueta que muchas veces es necesaria, ¿no? Porque para poder orientar quizás lineamientos de trabajo pedagógico, terapéutico, también hay puntos en comunes que nos interesaría saber, como por ejemplo, en cuanto al contexto de más o menos de grupo, más allá de que cada chico es particular, De la escuela en sí. cada lugar donde vos trabajás está ubicado en un contexto socioeconómico, quizás que lo hace más particular aún, ¿no? Sí. A cada grupo y a cada historia de cada chico. ¿Nos podrías contar un Seguro. poco de eso? Ubicación, más o menos cómo son los barrios, Sí. dónde está ubicada la escuela. Sí, la escuela está ubicada en Ciudad Evita. La zona es una zona de clase media baja, digamos, con respecto al acceso socioeconómico, ¿sí? Y recibimos muchos estudiantes de barrios populares, como lo es, por ejemplo, Puerta de Hierro, ¿sí? No sé si habrán escuchado. em, en la cual, bueno, las problemáticas en relación a lo socioeconómico es una variable, como bien vos decís, que se debe tomar en cuenta. Y de ahí podemos entrar a diversificar, digamos, un montón de cuestiones que hacen en relación a cuál sería la función de la escuela, qué rol cumple la escuela dentro de cada barrio y dentro de cada comunidad, pero digamos, la escuela es un fuerte referente para las familias y es un espacio, digamos, de contención en el cual la modalidad especial tiene la propuesta de la doble jornada. Los chicos ingresan 8:30 de la mañana y se retiran a las 16:30 horas, ¿sí? Donde tienen una propuesta de todo el día, en la cual generalmente a la mañana están las propuestas de orden pedagógico con docentes que dentro de los ciclos que yo les mencionaba llevan adelante propuestas que hacen a lo estrictamente pedagógico, y por la tarde hay una propuesta de lo que en su momento se denominaban talleres, ¿sí? Donde hoy se ha también modificado esa propuesta desde un paradigma que piensa a las infancias y las adolescencias de educación especial con la posibilidad de brindarle las mismas posibilidades y propuestas que se le puede ofrecer a un joven, ¿sí? Que no sea
específicamente formarlos para el mundo del trabajo. Los talleres tenían de alguna manera esta mirada que hacía que el niño o el joven con discapacidad podría tener acceso, por ejemplo, a un taller de costura, de panadería. En cambio, la propuesta de hoy hace que estos talleres hayan ido tomando, aparte dentro de lo resolutivo, pero también desde las prácticas, propuestas que estén más asociadas al arte, a la posibilidad de que los chicos puedan ir desplegando allí su elección en relación a la rotación por estos espacios, que no necesariamente esto los forma para el mundo del trabajo, o sea, no es la idea. Digamos, estas propuestas que están armadas por espacios curriculares donde los contenidos son transversales y permiten desde allí, por diferentes espacios, poder ser atravesados por otros saberes y otros contenidos que no necesariamente tengan que ver con el aprendizaje de una profesión o de un taller en particular. Entonces, digo, me fui un poco... Disculpa, para el lado de Natalia, la te propuesta. quería preguntar si articulan con otras escuelas de la zona, con primarias o secundarias. Claro, lo que en principio les quiero mencionar es que educación especial es una propuesta de educación primaria también, porque muchas veces está la confusión de que por un lado está la escuela y la formación primaria, y educación especial es algo como que queda ahí en la nebulosa sin saberse demasiado qué es. La modalidad de educación especial es una formación de educación primaria y se certifica ese recorrido que abarca hasta los 14 años, ¿sí? Claro. La articulación con las escuelas de nivel se da en función de, les diría un poco, del impulso que cada escuela le quiera dar a ello. Por supuesto que la articulación está dada en los trayectos de inclusión. Ustedes saben que cuando un niño o un joven necesita el acompañamiento y el apoyo de un maestro para la inclusión, ¿sí? Este maestro va hacia la escuela del nivel común y acompaña esas trayectorias, ¿sí? En acuerdos pedagógicos que se llevan a cabo con la otra institución, ¿sí? Claro. Ese sería un modo de articular con la escuela o los niveles. Pero también la escuela y los estudiantes de la educación especial, de la modalidad de educación especial o de nuestra escuela, llevan adelante propuestas curriculares compartidas, se las llama, con instituciones de la zona, lo cual buscan tener una articulación justamente de ida y vuelta con las instituciones del barrio. Acá nuevamente la necesidad de generar redes y articulación con los actores del barrio, ¿sí? Que muchas veces son con asociaciones, otras veces son con la sala de primeros auxilios de la zona, pero muchas veces la búsqueda es que esta articulación se genere con las instituciones educativas de la zona, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, ¿sí? Claro. Entonces sí, se llevan a cabo, se llaman propuestas curriculares compartidas, y la idea es generar esta ida y vuelta donde la escuela especial va hacia las instituciones del barrio y ellas vienen después y se generan encuentros semanales, que bueno, esa fue la propuesta que se inició el año pasado y que lamentablemente este año quedó en principio Claro. por ahora caduca, pero bueno, la idea es retomarla. Y sí, el contexto barrial, insistimos, hace que la escuela tenga una presencia muy importante. La familia está permanentemente, sobre todo, y en esto sí el equipo es el que sostiene mayor canal de comunicación con las familias, si bien el docente siempre es el primer vínculo de intercambio, es el equipo el que se ocupa de generar los encuentros, las entrevistas, el seguimiento y las orientaciones y acompañamientos con la familia. Si hay algo que tiene educación especial es la necesidad de trabajar en conjunto permanente con la familia,
Y de hecho se sale mucho también hacia el terreno, digamos. Muchas veces hacemos reuniones y encuentros en los hogares de los niños. La patología también hace que muchas veces haya una necesidad de estar la escuela muy presente dentro de la escuela, dentro de los hogares y de las familias, porque a veces hace que su patología genere una discontinuidad en la asistencia a la escuela, y entonces nosotros vamos hacia allí y seguimos generando este encuentro y este vínculo y fortalecimiento con las familias y con los niños y jóvenes. Hoy, en el contexto de hoy, mucho más, porque en principio la escuela hoy se ofrece como el espacio donde allí, bueno, las familias retiran los alimentos. Ustedes saben que, bueno, esta red de asistencia y digamos, todo lo que hace al comedor de la escuela hoy ha sido suplido también por la entrega de mercaderías, porque los chicos almuerzan en la escuela, desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Hoy esto se hace a través de la entrega de alimentos, y ese día es el día que se tiene encuentro, digamos, de alguna manera con las familias, pero después, bueno, todo el vínculo pedagógico y las propuestas se llevan a cabo a través de los dispositivos así, de forma remota. Entonces, bueno, la escuela hoy se sostiene desde esos lugares y con mucha presencia en los hogares, porque, bueno, la realidad socioeconómica es muy compleja, es muy compleja. Y Natalia, hablando de estas necesidades, ¿no? Y también, bueno, mencionaste ya distintos dispositivos de intervención, porque lo que mencionaste en parte fue eso. Hablando un poco en relación a las problemáticas, ¿no? Si tenemos que hacer como, pongamos, encabezar 3 problemáticas que suelen ser las más frecuentes para abordar, así dentro de tu función como un equipo, dentro del equipo, ¿cuáles serían las 3 problemáticas o situaciones más frecuentes? Y a ver, situaciones de contención familiar, yo creo que, bueno, la escuela está muy presente. En realidad, el espacio del equipo muchas veces es esto, ¿no? Es un espacio de escucha frente a situaciones muy difíciles que se viven en lo familiar, y que, bueno, toda la realidad socioeconómica creo que lo atraviesa hoy más que nunca. Diría que, bueno, que cuestiones también de deserción escolar podría ser otra problemática. No la veo como una de las primeras, porque en realidad también es esto, ¿no? Hay mucho trabajo desde la escuela para sostener a los niños y a los jóvenes y a la familia en la continuidad de las propuestas y en esto del no abandono y hacer seguimiento, digamos, el ser menos en lo que hace a la matrícula, digamos, es distinta a la matrícula de una escuela especial de una escuela común, que hace que permite de alguna manera tener un seguimiento mucho más codo a codo, digamos. Pero bueno, ocurren situaciones, y ocurren situaciones también de violencia, quizá, pero de violencia más bien familiar, en la cual vulneración de derechos del niño, en lo cual hace que la escuela sea muchas veces el ámbito que suele detectar y que suele poder con esto, bueno, llevar adelante acciones de acompañamiento y de garantizar de alguna manera que estos derechos dejen de ser vulnerados, ¿no es cierto? Creo que, bueno, problemáticas comunes a las realidades difíciles de muchas infancias, que tiene que ver con abuso, maltrato, bueno, no diría que es permanente, pero que son situaciones que se abordan en el año, generalmente esto aparece, sí. Y en cuanto, por ejemplo, dentro de tu profesión y tu función, el rol que estás cumpliendo dentro de la escuela especial,
si tenés que mencionar habilidades quizás o capacidades para que vos puedas ejercer tu rol, ¿no? ¿Qué mencionarías? En principio esto, creo que el rol se va a ir construyendo. Uno no es el mismo cuando se inicia, y bienvenido sea, que cuando se mira 2 años después, 15 años, 20 años. La carrera docente, como bien lo dice esto de la carrera, pareciera ir hacia la búsqueda de algo. Yo creo que es la construcción de ese rol el que nos va movilizando en cada momento, y el desafío que nos presenta cada nuevo encuentro con un niño, con un joven, con un docente, con una nueva institución. Las instituciones son disímiles, y uno también tiene que encontrar en su recorrido aquella institución, ¿no?, en la cual se pueda sentir identificado con el proyecto institucional. Muchas veces es posible, otras veces no tenemos esas posibilidades de hacer esas elecciones, pero bueno, creo que el recorrido que tenemos por años en relación a la posibilidad de ir recorriendo distintas instituciones, hace que también ahí uno vaya fortaleciendo y ejercitando el rol de una manera en la cual lo va formateando después a la comodidad, en el sentido no de lo cómodo por quedarnos estancos ahí, sino en aquel lugar donde uno se siente que es parte y que es de esa manera como quiere llevar adelante el ejercicio de la profesión. Me parece que el compromiso, la formación es fundamental. Entonces creo que una de las fortalezas es la formación. Uno no debe la formación continua, esto de que uno, una vez que tiene el título, no pasa porque ya con eso tenemos las herramientas. Al contrario, yo creo que es un empezar, que he hecho un recorrido, pero que con ese bagaje ahora tenemos que ir hacia otra cosa. El dinamismo que nos ofrece el ejercicio del rol hace que uno tenga que estar en una formación continua. Me parece que también es fundamental el compromiso, ¿sí?, el compromiso que uno asume en el desarrollo del rol, porque si uno no logra implicarse en las realidades, con la posibilidad también de desimplicarse después, digo, ¿no? Lo subjetivo va a estar siempre atravesándonos. Es imposible, entiendo yo, llevar adelante intervenciones que estén corridas de lo subjetivo, pero bueno, uno intenta objetivar en esas acciones, pero siempre con el compromiso de saber que estamos trabajando, interviniendo en realidades que son aquellas que más se debieran cuidar y tener en cuenta, como son las infancias, ¿sí? Creo que hay que tener capacidad de escucha, mucha, ¿sí?, y la posibilidad de tener la empatía y la escucha, digo, no solo para con los niños, con un joven, con la familia, sino con el par, sobre todo. El trabajo del psicopedagogo, del AE, digamos, todo trabajo en una institución, pero sobre todo en un equipo, como lo dice la palabra, requiere de la posibilidad de la escucha y de la posibilidad de intercambio con un otro. O sea, no podemos llevar adelante un trabajo solitario. Es necesario el intercambio con los pares, con los directivos, con los docentes, con los maestros. Digamos, hay que generar un intercambio permanente. Las decisiones son decisiones, por supuesto que hay distintos niveles. Hay decisiones que no van a formar parte seguramente de una democratización, porque bueno, el sistema es jerarquizado y digamos, desde los inspectores hacia los directores, digamos, uno tiene como ese nivel de jerarquías en el cual sabe que hay niveles de decisión en las cuales vamos a participar más y en otras mucho menos, pero que cualquier decisión o intervención que llevemos adelante va a requerir de la posibilidad de tener empatía, escucha, dinamismo en relación a la posibilidad de individualizar que las necesidades de uno no es lo mismo. Esto no es una receta en la cual esta vez intervenimos de esta manera, llevamos adelante estas acciones y frente a la misma o frente a una situación similar, esta misma respuesta va a generar los mismos resultados, ¿sí? Individualizar
el problema en el caso de que se trate de ello, para poder llevar adelante la acción que sea quizá la más acertada posible en ese momento y en ese contexto. Entonces, tener versatilidad también en esto, en saber que no es lo mismo una institución en un lugar específico que si en algún momento, no sé, tenemos la posibilidad de ir a trabajar hacia el interior del país, digamos, contextualizar nuestras prácticas. Si uno no puede contextualizarlas, se hace muy difícil porque entonces queda como desencajado de la realidad. No sé, creo que hay un montón de variables que uno debe tomar en cuenta, pero insisto, que se van construyendo, pero que bueno, sí creo que hay un posicionamiento al cual uno se asume en el momento del ejercicio del rol y que eso va a estar atravesado, insisto, por una formación profesional, pero también por una realidad social, por un contexto político, por en sí somos agentes del Estado y en esto también estamos contextualizados en una realidad que la institución escolar, digamos, lo demanda si es en el ámbito estatal. Yo he trabajado siempre en el ámbito estatal. En mis inicios fui docente en la universidad, en la Facultad de Psicología. Así fue mi inicio en la carrera docente, digamos, siendo coayudante. Entonces, siempre mis intervenciones y mi recorrido ha sido en el ámbito de lo público, ¿sí? Pero bueno, digo, también el ámbito privado ofrece otras posibilidades y entonces ahí también uno debe contextualizar las prácticas, ¿sí? Ahí hay acuerdos institucionales en los cuales también uno tiene que estar eh, digamos, dispuesto a aceptarlos o no, porque digo, también en esto las instituciones tienen sus características. Y No sé si... y dentro de este universo de singularidades que estás relatando, bueno, mencionas mucho esto, es verdad, ¿no? Del trabajo de quizás empatizar con un otro, y esto de la construcción, de la comodidad, entendiendo quizás que también la identidad del rol como que se va construyendo, ¿no? ¿Y vos cómo fuiste construyendo ese rol de identidad dentro de estas singularidades que vas mencionando? Yo creo que fue es el inconsciente en este sentido, me parece que nos va como demarcando caminos a recorrer, en lo cual mi formación, yo hice primero la licenciatura en psicología, tenía que ver con que el ámbito clínico era el espacio en el cual yo me quería desarrollar. Y fui haciendo mi formación dentro de la facultad un poco sesgada por ello, ¿no? Pero estaba cursando mi última materia y fui convocada para formar parte como coayudante del espacio de psicoanálisis de niños, la escuela inglesa, no sé si habrán, seguramente habrán leído autores como Melanie Klein, o Winnicott, digamos, autores que, bueno, han abordado las problemáticas de las infancias y la psicología. Y bueno, a partir de allí, digamos, fue como que se dio, no sé si era la materia en la cual yo quería participar o estar, pero llegó la propuesta, uno cuando se está formando está ávido de esto, de poder ir encontrando espacios de formación, y me parecía que era súper interesante poder formar parte de una coayudantía en la facultad. Me recibía y estaba, digamos, como todos, en la expectativa de qué iba a hacer, cómo iba a empezar, en qué ámbitos me iba a incluir, y eso me fue abriendo espacios dentro de la misma cátedra de la escuela inglesa, hacia espacios de investigación y de intervención con niños, porque la cátedra tenía una propuesta en Avellaneda de trabajo con niños derivados del sistema educativo que no poseían obra social y que éramos
digamos, a partir de este espacio de la cátedra, psicólogos que abordábamos cuestiones de problemáticas de aprendizaje, se suponía, de estos niños que eran derivados para la atención. Y creo que, bueno, si yo no lo tenía pensado, creo que me enamoré de la docencia en ese momento, ¿no es cierto? Y era muy joven, creo que también era la irresponsabilidad de la juventud, que uno sentía que se podía parar frente a una clase, primero como coayudante, después me llegó mi turno para ser ayudante y tener una comisión a cargo, pero bueno, empecé a sentir que era eso lo que yo quería, que me gustaba mucho, mucho enseñar, pero me gustaba mucho sobre todo aprender en esos espacios, por el desafío que me generaba todo el tiempo, preparar las clases, leer mucho más de lo que había leído hasta ese momento, poder planificar esas propuestas. Bueno, hizo de que, insisto, el rol llegó casi de una manera sin pensarlo, pero sentí que, bueno, que eso era lo que yo quería hacer. Lo hice ad honorem durante muchos años, hasta que, bueno, llegó el momento, dije, necesito ganar algún dinero, porque No. se hacía difícil, uno iba buscando espacios también desde lo clínico, estuve trabajando unos años en el ámbito clínico, pero bueno, también a través de una colega me llega la propuesta para poder anotarme en los listados, vieron con todo esto, porque, digamos, mi acercamiento desde la facultad implicó que nada, que fue como, fui reclutada para decir, bueno, formar parte de este espacio, pero no se dieron espacios así de ingreso a la docencia, todo lo que implica otro conocimiento que también, para el cual hay que fortalecerse y que tiene que ver con entrar a este circuito docente y entender de qué se trata esto de inscribirse, de generar actos Y es tan públicos, y bueno, difícil cuando uno es nuevo y no entiende nada. totalmente. Y digo, eso debiera ser también parte de la formación Claro, docente que sí, a veces totalmente. dejamos de lado, ¿no? Y bueno, siento que a partir de allí, tampoco sabía exactamente para qué me estaba inscribiendo. Yo sabía que era educación especial, pero era un ámbito totalmente desconocido. Yo venía del nivel superior trabajando con adultos, o sea, nada que ver. Pero bueno, era interesante por lo que esta colega me planteaba. También me brindaba una estabilidad económica, porque digo, uno sabe también que dentro del ámbito educativo lo que logra es, además de desarrollarse en la profesión, digo, sabe que cuenta con un ingreso que te permite una cierta tranquilidad en el sentido de aquello que sabes que mes a mes vas a recibir, y bueno, esto también aportaba un poco a la causa, digamos. Así que bueno, ingresé como docente insisto, esto que les había comentado de la modalidad de niños con trastornos emocionales severos, que son los niños que están diagnosticados dentro de lo que es el trastorno del espectro autista o los trastornos generalizados del desarrollo, y era un abordaje en el trabajo con estos niños que fue un desafío increíble, increíble. Aprendí un montón, y creo que bueno, que también pude ofrecer un espacio de aprendizaje, pero sobre todo de acuerdos, porque en realidad en esta modalidad lo que hay es una necesidad de hacer que este niño pueda establecer vínculos dentro de los espacios educativos y que pueda ser de algún modo reinterpretado a través de uno, ¿sí? Con una escuela que hoy sigue preguntándose cómo llevar adelante propuestas para estos niños, y donde muchas veces también hay una negativa hacia ello. A veces es muy difícil. Y digo, en esto sí hay que seguir trabajando, y que es súper interesante el trabajo que desde los equipos se pueden hacer. Incluso sabrán que psicopedagogos también pueden acompañar a niños en esta modalidad, y es súper interesante. Yo sigo extrañando el aula en estos aspectos, pero bueno, ahora estoy un poco más abocada al trabajo en equipo, pero no quita que uno está
obviamente en permanente contacto y propuesta con los niños. El rol se fue así, se fue construyendo. La identidad tiene que ver, yo siento que es un empoderamiento el que ofrecemos, sea desde los espacios con niños con trastornos de, por ejemplo, en este caso que es la modalidad donde yo podría intervenir, hasta el trabajo docente en el nivel superior, donde enseñar, y en este enseñar como ese espacio de vínculo entre lo que se enseña y lo que se aprende en ese dinamismo que se da entre estudiante, docente, hay un empoderamiento que no lo va a poder superar nada, ¿no? Creo que siento que la identidad del rol está en eso, en sentir que uno acompaña, es sostén muchas veces de la posibilidad de ir apropiándose de saberes que van a fortalecer al sujeto en la trayectoria de todo su desarrollo, ¿sí? Y si desde el ámbito del equipo, digamos, también este empoderamiento se le ofrece muchas veces a las mujeres también que se encuentran como sostén de hogar, donde son único referente también en las familias, creo que el acompañamiento, esto de sentirse par con el otro, ¿no? Sea con el docente, sea con la familia, es la posibilidad que uno tiene, sí, si yo quisiera referirme en relación a qué es ser docente, creo que es esto, es poder acompañar a que otros sujetos se empoderen para poder llevar adelante, eh, no sé, sus deseos, sus recorridos, donde no exista esta simetría, que si bien es así en sistema educativo, siempre se va a presentar esa simetría, es difícil borrarla, pero creo que podemos acompañar, fortalecer y orientar sobre todo, ¿no? Y esto sí se hace desde la formación, es necesaria la formación. Bueno, y mira, como tomando creo que tres cuestiones, las más relevantes que por lo menos yo tomo en cuenta ahora de lo que dijiste. Una es la formación, el hecho de formarse; otra, intervenir; y la otra, la toma de posición. Tomando en cuenta eso, ¿no? Esos tres factores, elementos que son fundamentales, y que lo mencionaste recién, ¿nos podrías relatar de manera quizás lo más detallado posible, cuál fue la situación en la cual tuviste que intervenir, tuviste que afrontar como dentro de tu rol, y que realmente era muy difícil, muy complejo, y que sentiste en algún momento esto de que, no, realmente más allá de la formación, siento que como que no estoy preparado? ¿Te ocurrió algo así en algún momento? Sí. Por lo menos como para poder quizás contarnos de manera quizás más detallada cómo fue, qué hicieron, qué hiciste, qué pasó antes, qué pasó durante. Creo que en educación especial hay algo que también se entremezcla, porque si bien sabemos que la escuela debe dar respuestas a cuestiones del orden de los aprendizajes, es real que las cuestiones emocionales y las cuestiones de índole vinculares se ponen mucho más en juego en educación especial, porque aparte hay cuestiones de índole muchas veces sociales, pero también del orden de la salud, que uno encuentra una mayor vulneración, ¿sí?, en las realidades de los niños o de los jóvenes, incluso de las familias. La aceptación de la discapacidad es todo un proceso, y digamos, muchas veces llegan a nuestra escuela derivados por la escuela común, ¿no es cierto? Situaciones donde aún las familias todavía no han podido hacer el duelo, ¿sí?, frente a, a la determinación de lo que no es posible en el ideal que este hijo logre o alcance, porque hay una idealización puesta
en relación a lo que un hijo debe ser, y entonces cuando eso no ocurre, hay obviamente una herida narcisista que se genera allí y donde hay todo un proceso para la aceptación de que ello ocurra. Podría, no sé, relatarles una situación en mis inicios en la escuela especial, acompañando en un trayecto de inclusión a un niño que estaba en el nivel inicial, y donde ya había tenido una permanencia, o sea, ustedes saben que de la salita de 3 se pasa a la salita de 4 y la de 5, y bueno, este niño había hecho una permanencia, o sea, había permanecido 2 años en la sala de 5, lo que es el preescolar, en la búsqueda de darle un tiempo mayor a las posibilidades para que pueda ir apropiándose de aquellos saberes que iban a ser requeridos dentro de la escuela primaria, ¿sí? Hay objetivos que se plantean y que, bueno, la escuela tiene esos órdenes establecidos, si bien son flexibles y hoy las propuestas se repiensan, es necesario, digamos, tener logrados ciertos objetivos para que ese niño pueda ingresar o al nivel primario y así. Sobre todo le estoy hablando hace 12 años atrás, donde todavía la complejidad era mucho mayor en relación a la inclusión y la posibilidad de pensar en promover a un niño, ¿sí?, sin que ciertos objetivos no se hubieran cumplido. Entonces fue un año muy difícil. Era un niño con trastorno del espectro autista, con muchas dificultades en relación a su integración en el grupo de pares. Allí aparecen siempre las mayores dificultades en estos niños. Era un niño en el cual no había lenguaje, digamos, no había lenguaje en el modo de la oralidad, emitía sonidos, se perturbaba mucho frente a la incorporación a un grupo, se tapaba sus oídos, se balanceaba permanentemente en un rincón. Permanecíamos prácticamente todo el horario de su estadía en el jardín, en el arenero, digamos, conmigo, separado del grupo, porque, digamos, esto le generaba mucha perturbación, y los pequeños intentos que se hacían para poder ingresarlo y permanecer dentro de la sala lo desorganizaban mucho. Lo único que le interesaba era tomar un lápiz y hacer círculos, ¿sí?, permanentemente en una hoja, de una manera estereotipada, digamos. No había allí simbolización, había una descarga de alguna manera que terminaba después rompiendo su hoja. Y bueno, fueron muy pocos en realidad los espacios que se pudieron ir logrando con el trayecto de integración o de inclusión hoy, porque saben que, bueno, en esto las palabras se van modificando, si bien a veces terminan diciendo lo mismo, ¿sí? Habría que cambiar en profundidad otras cuestiones más allá de las palabras. Pero bueno, hoy hablamos de inclusión, antes se hablaba de integración. Entonces, el trayecto de este niño fue muy dificultoso, pero la familia tenía mucha expectativa en lograr que este niño accediera al nivel primario. Había, por supuesto, una intencionalidad de la familia en esta normalización, ¿sí?, que se busca de que el niño cumpla con los cánones establecidos para un niño que debe formarse, que debe cantar las canciones que cantan todos y al mismo tiempo. Digo, en estas cuestiones de cumplir la ritualidad del jardín, del desayuno, de estos espacios, el jardín presentaba dificultades también en la aceptación. Pero bueno, fue una puja casi permanente entre la necesidad de poder ir visualizando, ¿sí?, las dificultades que se presentaban en el niño y que se hacía muy complejo pensarlo, ¿sí?, en una propuesta del nivel primario.
y había que aparte encontrar una escuela primaria que pudiera alojarlo, digo, porque también es esto, a veces es encontrar instituciones que puedan alojar a estos niños. ¿En ese jardín Bueno, eras del equipo de orientación? no, yo era su maestra para la inclusión, Ajá, trabajaba con él una vez por semana, 1 a 1, ¿sí? En este claro. acompañamiento. Y sí me acompañaba el equipo del jardín, el equipo de la escuela especial, digamos, tratando de generar espacios posibles de acuerdo y de intervención para las propuestas. La verdad que, bueno, Claro. cada reunión era muy dificultoso porque, digamos, la familia, sobre todo, tenía una negativa muy grande a poder visualizar esto, ¿no? Digamos, había una intencionalidad permanente en que se pusiera el acento en aquellas cuestiones que iban a llevarlo a él hacia el ingreso al nivel Claro. primario. Yo me sentía muy frustrada con la tarea porque sentía que nada era posible, digamos, y quizá no podía yo visualizar que había cuestiones que sí se generaban, pero era mi inicio también, entonces por eso digo que en esto se construye. Hoy lo miro desde ese lugar y pienso que podría haber utilizado otras estrategias, que podría, pero bueno, Claro. ¿Y finalmente sabés llegamos. cómo, si pudo ingresar al nivel primario o Acá está el fue tema, después? por eso les decía cuando uno siente como que no puede más. Claro. Y llegó el momento, yo tenía semanalmente, nosotros teníamos, yo trabajé en una escuela para la inclusión, una escuela especial que es específicamente para la inclusión, está en Casanova, la escuela 514, y es una escuela que solamente sus docentes hacen acompañamiento a niños con necesidades educativas especiales. Y cada semana teníamos encuentro en sede, donde se tenían encuentros con el equipo directivo de la escuela especial, el equipo de orientación, compañeros, donde, bueno, se exponían las situaciones de cada uno de nuestros estudiantes para pensar entre todos estrategias posibles. Se pensó durante un año, se intentó, y se hacen generalmente 3 reuniones en el año cuando hay un trayecto de inclusión, una inicial donde se proponen, digamos, los objetivos y los propósitos a tomar en cuenta con las adaptaciones o las configuraciones de apoyo que se dan para que sea posible el trayecto con la flexibilidad que un proyecto para la inclusión debiera tener, ¿no? Adaptar situaciones para que los niños y jóvenes tengan acceso a ese recorrido. Una reunión inicial, una media donde se evalúa y donde ya se proyecta hacia fin de año, digamos, los objetivos finales. Y insisto en que estas reuniones lo que dejaban en evidencia tanto desde la maestra de la sala como de los equipos, mi mirada hacía que se hiciera muy difícil pensarlo a él en una propuesta de un nivel primario común, si pensábamos en la propuesta de educación especial. Y para la familia era algo innombrable, digamos. Hay toda una fantasía en relación a la educación especial y hay que hacer todo un trabajo que intentamos empezar a hacerlo a mitad de año, intentando informar a la familia cuál podría ser una posible propuesta. Y cuando llegamos a la reunión final, estábamos reunidos un montón de gente y bueno, se empezó a conversar acerca de cómo se lo había visto a él durante este último periodo, qué propuestas se habían hecho, cuáles había podido, cuáles no. Y finalmente había que cerrar el acta diciendo qué se proponía hacia el año próximo, ¿sí? Y entonces en ese momento, recuerdo que mi directora tomó la palabra porque yo la miré como diciendo, bueno, por favor, hablalo vos, decilo, y donde se le dice a la familia que la propuesta para él iba a ser educación especial. Fue una situación de aquellas que por eso digo me han quedado marcadas porque se generó todo un silencio y la mamá se puso a llorar de una manera desconsolada y lo único que atinó a decirnos es, entonces mi hijo nunca va a usar un guardapolvo blanco. Él venía con su guardapolvo a cuadros de jardín, ¿no? Y la verdad que en ese momento yo sentí que quería huir. Son esas situaciones donde uno dice, no quisiera estar acá, no tenía palabra posible para ese momento, ¿no? Porque en realidad él iba a usar guardapolvo blanco, porque lo que le habíamos intentado explicar todo el tiempo es que la escuela especial
era un recorrido de educación primaria en otra modalidad, con aquello que este niño iba a necesitar en ese momento, pensar siempre que la propuesta de especial nunca es de aquí para siempre, sino que esto se puede repensar y que entonces en algún momento, si su trayectoria es diferente, este niño puede pasar a la educación primaria común, digamos, todo esto es flexible, pero en ese momento no había palabra posible, no había escucha posible, y donde yo sentí en ese momento sí decir, no puedo con esto, ¿sí? No puedo, no, me parecía que era engañar a la familia, decir otra cosa posible, era engañar al niño en realidad, era proponerle algo que quizá no iba a ser posible, pero por otro lado era la necesidad de complacer ese ideal materno o paterno en relación al hijo esperado, a las expectativas que como familia a veces se depositan. Y bueno, Son los momentos más difíciles, ¿no? realmente muy En la difícil. Por profesión. eso digo, donde lo subjetivo te atraviesa de tal manera, porque en ese momento yo ya no podía pensarme en el rol docente, yo me pensaba mamá en ese momento, ¿no? Y digo, cómo a veces la información la damos, esto es tan importante, y se había trabajado, la verdad que yo sentí en ese aspecto que como equipo se había trabajado bien, pero que no estaba alcanzando en ese Claro, momento cómo para poder comunicarlo. Sí, tranquilizar a la familia, pero cómo claro. comunicar a veces las cosas, y cuánto a veces una palabra puede significar una marca para siempre, ¿sí? Por suerte los años hicieron que yo siga en el sistema y pude reencontrarme con maestros que fueron maestros de este alumno y que tuvo un recorrido fabuloso, digo, en el sentido de poder haber transitado la escuela especial con felicidad, con acompañamiento, y cuando finalmente la familia pudo ver que esa era la mejor propuesta, ¿sí? Pero que hay momentos en los que uno siente que se le terminaron las herramientas, que, que es muy difícil correrse, insisto, de poder objetivar el rol a tal punto donde somos meramente comunicadores. Digo, no, uno cuando comunica, cuando propone, está poniendo allí mucho más que lo pedagógico, ¿sí? Lo importante de eso es, ahí está el apoyo del grupo de pares y el Del equipo. equipo. Digo, en Claro, esto y es las como las primeras son las que instituciones, más quizás nos marcan, ¿no? En cierta forma. claro, pero esto hace de que uno sienta después en la reunión interna que uno tiene, en lo institucional, de saber que fue la mejor propuesta, porque tampoco se trata de dar respuestas que hagan Claro, felices a los otros, digo, en el sí, sentido de lo que uno puede encomillar la felicidad, digo, ¿no? Uno no puede estafar al otro tampoco, digo, en estas cuestiones de entender de que lo que va a decir siempre va a agradar al otro, ¿sí? Muchas veces, a veces lo que uno transmite es doloroso, es incómodo, pero no debe traicionar las propias convicciones ni el posicionamiento y la fundamentación, porque uno tiene que fundamentar estas claro. decisiones. No fue un antojo ni un capricho, digo, ¿no? Se pensó en lo mejor, siempre es pensar lo mejor para cada uno de nuestros estudiantes. Y en este sentido, después, a pesar de la angustia del momento y de sentir de que todo estaba perdido, uno empieza a entender, ¿no? Y a repensar que fue la mejor propuesta posible, ¿sí? Y Sí. los años después lo pudieron validar, entonces eso está bueno. Pero muchas veces uno siente de que no puede más y de que no alcanza con lo que ha recorrido, ¿sí? A pesar de haber dejado todo, Sí, todo, es verdad. todo. Bueno, Natalia, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por la información. La verdad que completísimo, Bueno. completísimo, y más allá del hecho del trabajo en sí, ¿no? De lo que es de la materia que tenemos que validar.
la universidad, fue significativo porque siempre escuchar a alguien que tiene experiencia, ya cualquier experiencia es significativa y es un aporte que en algún momento nos vamos de vuelta Y a esto también recordar, es ¿no? En algún momento, importante, tomando en cuenta esto de empatizar. de entender de que también la formación y el aprendizaje se da con los pares, ¿viste? A veces hoy me siente uno, bueno, es la profesora, digo, somos esto, somos pares, nos estamos formando permanentemente, y hoy quizá la experiencia que yo les cuento les aparezca en alguna situación similar y uno pueda pensarlo, y quizá el día de mañana sean ustedes los que me traigan a mí alguna experiencia en algún encuentro de trabajo en el cual uno siente de que esto le fortalece y se forma con el otro, porque en el hacer es en el único modo de equivocarse y repensar también, ¿no es cierto? Nunca nada es acertado, ni tenemos la varita mágica. Entonces, me parece que es importante rescatar que siempre la experiencia del otro me va a ir formando y me va enriqueciendo la propia. Nadie tiene las respuestas acabadas, por más formación académica ni enciclopédica que haya llevado adelante, ¿sí? Así que les Tal cual. deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias por haber ayudado con el trabajo. Gracias por tu tiempo, muchas gracias. Gracias.